Este ejercicio que hago es un ejercicio de dicción para ayudarme a vocalizar mejor. Porque viendo mis vídeos hay veces que me noto como que muevo muy poquito así la boca y tal, como si tuviese miedo de algo, o como si tuviese una parálisis cerebral. En este vídeo os voy a explicar qué significa eso de identificarse con el problema. Después, bajo mi punto de vista, os explicaré qué ventajas y desventajas tiene esto de identificarse, y después os daré unas pequeñas pautas, una herramienta, para cómo lidiar en esos momentos en los que nos sentimos identificados con algo que nos está perjudicando. ¿Qué significa entonces esto de identificarse con el problema? Antes de ir a eso, voy a explicar qué significa identificarse con algo, con lo que sea. Todo esto tiene mucho que ver con el ego. Si no sabes lo que es el ego, o sigues en esa creencia antigua de que el ego es una persona egocéntrica que se cree superior a los demás, mira este vídeo, o bueno, déjalo para el final, como tú prefieras. Nosotros, para relacionarnos con el mundo, con la sociedad y con nosotros mismos, solemos identificarnos con cosas. Soy del partido X, o soy de este país, o soy. El soy más objeto implica que tú te consideras parte de ese país, de ese objeto, de lo que sea. Esta identificación suele afectar a nuestra forma de actuar. Y de hecho esto se ve mucho en las profesiones. Si tú eres psicólogo, si tú eres abogado, o lo que seas, esa identificación con tu profesión muchas veces determina hasta tu forma de actuar, incluso tu forma de ser con los demás, ¿no? Esto es simplemente que a medida que ha ido evolucionando el ser humano y para relacionarnos en este matrix en el que estamos metidos, pues digamos que la gente se identifica con las cosas y esas cosas empiezan a formar parte de esa persona, con todo lo que ello conlleva, cambiando incluso su conducta. Entonces, ¿qué pasa cuando te identificas con un problema? Que llega un momento que ese problema, que tenía su temporalidad, que pasó en un momento determinado porque tenía que pasar o lo que fuera, llega un momento que ese problema llega a ser parte de nosotros. Y es como si fuera como una especie de apellido, de mochila que vamos cargando. Por ejemplo, soy Jorge, soy mi nombre, soy abogado, soy mi profesión, y soy una persona con insomnio, o soy un insomne. ¿Os fijáis? Ya forma parte del problema de nosotros, ya es parte nuestra. Y os pongo mi ejemplo con el insomnio. Yo estuve con insomnio 2-3 semanas, porque hubo una etapa en mi vida con mucho estrés, mucha ansiedad, y obviamente pues eso derivó en un insomnio. Mi inmediatez de querer resolver ese problema me hizo pues tomar medicación y bueno, hacer otras cosas que seguramente no debería de haber hecho. Eso hizo que mi problema se alargase. Empecé a buscar la explicación de por qué yo estaba así, y entonces es cuando te encuentras con las palabras insomnio, ansiedad, problemas de sueño, etc. Entonces identificas el problema y como ya lleva mucho tiempo contigo ese problema, ya se ha convertido en una preocupación, ese problema empieza a ser parte de ti. Y ya soy Jorge el que sufre de insomnio, o soy Jorge el insomne. Y esa identificación hace que mi conducta, mi forma de ser, cambie por completo. Porque llega un momento en el que dices, joder, si no tuviera insomnio, sería feliz. No está de acuerdo el pájaro. Como tengo insomnio, necesito hacer esto o lo otro. Y proyecto mi futuro en base al insomnio. Incluso hay veces que lo utilizo de excusa. Porque ya ese insomnio es parte de mí. Aclarado este punto, cabe preguntarse, ¿son todo desventajas esto de identificarse con un problema? ¿Hay ventajas? Vamos a verlo. Por cierto, un pequeño parón, que esto es importante. Como ya sabéis, llevo varios meses subiendo vídeos sobre el insomnio y los iba subiendo según me daban a mí sensaciones de temas que podía hablar, pero estaba todo como un poco desordenado. Entonces estuve un tiempo ahí mirando todos los vídeos y he hecho una lista de reproducción que se llama Cómo curar el insomnio, y he ordenado los vídeos en cómo considero yo que hay que verlos, en el orden que hay que verlos. Porque no es lo mismo vérselo salteado que vérselo en orden, y además si queréis refrescarlo, porque
Si veis un vídeo y no volvéis a verlo en un tiempo, para este tipo de problemas que funciona tanto a nivel inconsciente, es complicado que cale. Entonces yo os recomiendo ver la lista de reproducción otra vez, no hace falta verla en un día, pero verlo ya en orden. Y por supuesto este vídeo aparecerá también en esa lista de reproducción. Gracias por tu atención. Bien, bajo mi interpretación, esto de la identificación es un recurso cognitivo de supervivencia. Si tú tienes un problema, es muy útil que empieces a buscar una explicación de qué es lo que te pasa. Y si los psicólogos o los psiquiatras o los médicos le han puesto nombre, tú ya por lo menos sabes hacia dónde dirigirte para resolver tu problema. De hecho, cuando le pones un nombre a tu problema, sueles encontrarte con más gente que sufre de lo mismo y eso te genera cierto alivio porque dices, bueno, no soy el único que sufre de esto, así que tiene nombre, tal. Entonces empiezas a sentir como una especie de alivio, de relajación y dices, bueno, resulta que ya sé cuál es mi problema, hay más gente que lo tiene y voy a empezar a probar a ciertos tratamientos, ¿no? O sea, esa estrategia está muy bien. Es una estrategia, insisto, cognitiva de supervivencia, que nos ayuda a salir de un problema. Pero, en mi opinión, si nos quedamos en la identificación y sobre todo no encontramos la solución del problema y seguimos muy identificados con el problema, ahí vienen las desventajas. ¿Qué desventajas tiene esto? Como ya os explicaba al principio del vídeo, cuando tú te identificas con algo, que en principio no te pertenece, pero ahora forma, digamos, parte de ti, tu conducta cambia, tus creencias cambian y tu cerebro, tu mentalidad, cambia por completo. Esto quiere decir que lo que en su día fue un problema temporal, hoy en día, al formar parte de ti, al percibirlo de esta manera, tú mismo eres capaz de originarte ese problema. Por ejemplo, el insomnio. Insisto en esto que es muy importante, ya lo he hablado en otros vídeos. Yo tuve un insomnio que se convirtió en un estrés brutal, en un miedo increíble porque lo pasé muy mal. Eso se convirtió en un estrés postraumático y cada vez que yo me iba a la cama, como recordaba lo mal que lo pasé en esas semanas, mi cuerpo activaba ese mecanismo de miedo, la amígdala empezaba a sonar como si fuera una campana y mi sistema nervioso estaba alterado y eso hacía que tuviera insomnio. Y todo esto tiene que ver con ese miedo y esa creencia de que tú eres una persona con insomnio, como si el insomnio fuera algo permanente en tu vida. Y esto es una desventaja brutal porque incluso hace que nuestro día a día esté condicionado por ese insomnio. Si he dormido mal, voy a estar dándole vueltas a cómo voy a solucionar mi problema, a cómo voy a pasarlo la noche, a cómo voy a estar dentro de 10 años, y eso hace que nuestro presente esté condicionado por nuestras preocupaciones del futuro, que en este caso se llama insomnio. ¿Cómo detectamos si estoy identificado o no con el problema? Todo en la vida tiene una temporalidad, todo es temporal. Esto os lo tenéis que meter en la cabeza. Yo hasta que no me lo metí bien no empecé a entender bien todo esto ni lo puse en práctica. Si tus pensamientos son ¿por qué a mí? Ahí aparece cierto dramatismo, ¿no? ¿Cuándo voy a solucionar mi problema? ¿Qué me va a pasar dentro de 10 años si sigo así? En definitiva, si tus pensamientos tienen que ver con una proyección hacia el futuro o una preocupación del pasado, quiere decir que tú estás identificado con el problema, que estás obsesionado con el problema y que te has creído 100% que tienes ese problema. Hay una frase que dice: el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Una cosa es sentir un dolor en este momento en el brazo, me duele el brazo, y otra cosa es, Dios mío, me duele el brazo, ¿cuándo me va a dejar de doler el brazo? Yo no puedo seguir así, mañana me dolerá el brazo, pasado me dolerá el brazo, si no me deja de doler el brazo, ¿qué me va a pasar? ¿Entendéis la diferencia? Cuando hay un sufrimiento es porque hay una identificación con ese problema. Entonces, en el ejemplo del insomnio, no es lo mismo decir pasé una mala noche ayer, no dormí bien, o no dormí nada, o no estoy durmiendo en este mismo momento, que decir tengo insomnio. No es lo mismo. Tengo insomnio
te predispone a pensar que todas las noches vas a tener insomnio. Y yo durante 6 años que padecí el insomnio, que tenía esa identificación con el problema, yo había noches que no es que durmiera bien, pero había noches que dormía, otras que dormía menos, otras que dormía un poquito más, otras que no dormía nada, pero en mi mente siempre tenía insomnio, aunque durmiese más o menos bien. Y es que esta sutil diferencia de no he dormido bien esta noche a tengo insomnio, en la mente es un mundo. A la hora de interpretar cómo nos relacionamos con nuestra propia existencia, es un mundo. ¡Suscríbete! Bien, entonces la clave de todo esto, la gran pregunta, ¿cómo me desidentifico de esa mente que se ha creído el problema? La clave en todo esto es vivir el momento presente, practicar lo que siempre hablo en las meditaciones, de volver a tu respiración, al momento presente, a lo que estás oyendo, practicar eso en tu día a día. Imaginaos que estáis trabajando y os viene un pensamiento de miedo sobre cómo dormir esta noche. No es el momento de resolver eso. Ahí, en cuanto detectéis ese pensamiento, tenéis que deciros, mira, aquí está ya mi mente identificada con el problema que me está intentando poner a la acción, escribir, oye, ¿cómo soluciono el insomnio? Buscar medicación, en un momento en el que no cabe, porque ahora mismo tu problema o tu presente está en el trabajo que estés haciendo o en lo que estés haciendo, ¿vale? Vale, en este punto creo que es importante que entendáis cuáles son las fases por las que tenéis que pasar para salir de una rumiación, para salir de esa identificación con el problema, con la mente inconsciente, ¿vale? La primera fase es la fase de detección. Es decir, detectáis que hay un pensamiento inconsciente. ¿Cómo voy a dormir esta noche? ¿Cómo se me pasará este problema? Estoy muy preocupado en esto. Cuando os detectáis en eso, decís, anda, aquí están los pensamientos típicos, inconscientes del insomnio. La fase 2 es la fase de la aceptación. Esta fase es súper importante y es aquí donde normalmente no sabemos cómo actuar. En esta fase normalmente lo que hacemos es lo siguiente. Viene un pensamiento de miedo y decimos, no quiero pensar en esto, no quiero preocuparme porque me voy a empezar a rayar y al final me va a perjudicar. No, paso. Voy a intentar entretenerme en otra cosa, ¿no? No, la clave es decirte a ti mismo en un nivel consciente, porque estás a un nivel consciente porque has detectado, ya has pasado por la primera fase, decirte a ti mismo, acepto tener estos pensamientos en este momento. Y si queréis, pues le podéis dar un apellido en plan, esto me pasa por miedo condicionado, del pasado, mi mente está preocupada, bla, bla, lo que queráis, ¿no? Pasamos a la fase 3. Una vez nos hemos cerciorado que hemos aceptado esos pensamientos que han venido, la fase 3 sirve para conectar con tu consciente. Conectar con tu consciente significa usar de ancla, como lo hacemos en la meditación, algo que nos conecte con el presente. Por ejemplo, yo suelo mirarme en las uñas, las manos, intento hacerme muy consciente del espacio que tengo a mi alrededor, de los sonidos que estoy escuchando en este momento. Algo así, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que recurre a la respiración. La respiración siempre está con nosotros y puede ser un buen ancla para esto, ¿no? Y después de la fase 3 llegamos a la fase 4, que es volver a conectar con lo que estábamos haciendo en este momento. Imaginaos que estabais trabajando y ese pensamiento inconsciente os ha atraído la atención, pues para volver a conectar con esa actitud de que ya habéis aceptado vuestros pensamientos y vuestro presente, volver a conectar con lo que estabais haciendo. Estas fases, la 1, 2, 3 y 4, la podéis repetir todas las veces que queráis. Se trata de que cada vez que os detectéis en ese pensamiento inconsciente, haya esa fase de detección, fase de aceptación y fase de conexión con el presente, para volver a hacer lo que estabais haciendo. Si hacéis esto durante muchas veces, al final lo que acabará pasando es que vuestro propio inconsciente creará una señal de alarma que os avisará mucho antes de cuándo está ese inconsciente en algo que no es un problema en este momento. Y para concluir, aquí la mente es muy complicada a veces de llevar, porque normalmente tú ves estos vídeos, cualquier persona, yo mismo me pasaba antes, y la mente busca la razón. Entonces es como
dentro de tu lógica, que es un cuadrado cerrado, si no entra en esa lógica todo lo que te estoy diciendo, tu mente dirá, no tiene razón. Entonces, cada vez que te pase eso, pregúntale a ese pequeño monito que tienes dentro, que te está diciendo, la razón, ¿quién tiene la razón? ¿Qué tiene lógica? ¿Qué no tiene lógica? Pregúntale a esa vocecilla, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz?